pedidos podemos mirar el mes, nos dejamos entonces pongamos justamente por las intenciones escuchadas que cada uno trae en su corazón, nos dirá el Evangelio. Toca dejar a Dios, nos dejamos en el coro, dejar a Dios, que no nos preocupe, deja que les da la
Será para Dios, cantar en iglesia, desde Jokai. Ini model mula nakana, okana pinang naadila, nakutumis makilan natin. Hadisang nandiyan kumis. Silang papanin, Unlikuin nandiyan adilan. Niruliche nakutung olanin pitisye. Okana Materpulis awa aniya ng topaki na o si atila aani na yale ilistigwin rami yung Kami katakan di hati yang maha Dios, motivo sampai dengan Korinyo pada Mesir. Li Yuam, li kanalang na osok, li beder maan kaya osok. Sabi asa komuni Chicago. Eskuat biti di hati lenta di bang kibun juame di kanak. Di kuin kalbeka saat di bang kibun juame di kanak. Arata flow di hati di bangsa itu. Saja eskuat kiri kan cipuna kuat. Kam berbangla makit berbangla tiblet. Akam istiblet ikam anima. Después han echado. Abanan, Dios sobre Dios, los pechos actual, aspalos, panquínica, ascabar y marcos. Pokadi, escuad piti, rama, causa sobre, escuad chica, tachador, pulimpio chiqui, ascamérica, chenawana, escarbarete, mukumaka, también, sasca. Tocar essa comunidade, conhecer uma coisa, sempre a economia.
Marina desejat likusa George Chapitan Juan Pekin. Ultimamos na desejat likusa George Anna Pimamusidad Juan Pekin. Pekin no relativo de Cholet na Afinat. La Pavisa Latina, el Evangelio Romano de San Lucas. En tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿Caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando vive su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas, si no adviertas la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno en el corazón. Rahim Lekar. Apalagi semua tinggal dalam kuat dari dalam bayi. Lalu, kuat sangat
putar bil, hicimos mensualidad. Sada de los putar bil, chicha bil y un de causa una. Ini putar fortaleza de imaginar esto. No puedo hablar de ciertas. Para que no puedo hablar de ciertas. No puedo hablar de ciertas. Apa pada sesuatu tapi nak beli jadi rumah bola. Yang cepat saya telepon kata-kata saya pada di kampanye. Wan saya telepon kata-kata di apa? Saya nak sini ngomong. Nanti saya pun tak pasal dia di ngomong. Kamu nak jadi Yesus ada juga orang yang coba orang ini. Macam bilang tadi, istri Yesus cakap apa ini? Wah, cuma orang cakap ini. Bukan sesuatu yang magic lagu yang diokot di salon istri Yesus. Bukan terus berkerja. Cuma kuat ada apa ini? Untuk kata apa orang orang ini sesuatu. Mereka cuma pada diri saat di akhirat. Pada itu lagi itu, pada dari sekian, kita ada sedikit makna. Karena waktu itu sedikit, disampai di kuasa di pura, kita pun di kuasa di kuasa ini. Tidak pun di kuasa kepada kuasa sesuatu. Bukan lawan kalau kami, bukan terkejut, bukan terjadi, tunggu. Amalan simpanan itu pun ada berusaha buat dengan nak jangan dia nak Kristen. Bagaimana kamu cuba kan? Bagaimana Kristen itu diustikan sama dia. Nak kisah ini nak kita sambil kepada Kristen nak kisah mati dan selalu dia pun tak singkir. Bukan kita apa-apa lakukan anak cari macam orang macam dia. Dia adalah makhluk suki di rumah ni. Pokok semata dalam cari ini, datang cekak ini. Dan jadi Yesus dipinta tidak lagi ini cuma. Win ponin mana dia juga apa lain ponin win. Dan sekian banyak orang di ponin satu cuma. Dokter ini anak dokter jadi rumah macam normal. Tapi dia nak cuma sudah orang fikir terus main seperti itu. Mereka di kaus ayat kamar mereka pada waktu sepuas itu. Orang orang kita buat ada rasa macam dia pada orang orang itu di sini. Bila dia sudah kita sini kali yang mendapatkan orang mana itu sukses positif, mana itu kebat di kampus, orang akan mau ada ini saling bantu kita. Kabar lupa dikusikan macam ini. Bila orang berada di kantor Yesus, kalau populasi ini kantor ini lagi, itu dia Yesus anak kita. Dan kuyup tak tahu dan saya tak ada kuasa jual Yesus tak ada maka harus diuji maka harus dicari nak sesuatu yang dikeluarkan sesuatu yang tidak apa yang kita berjalan dengan orang orang itu macam sejalan jadi sesuatu sejalan di kanan maka jika dilakukan Yesus kita justru dari dalam domer kita coba operasi amalan di jalan ini tak lalu kajian kita coba pada konsultasi siapa coba manusia tahu dari sedikit diskusi berkata Yesus di poin minimum di kantor di video sesuatu mencari platform jiru di kantor kita pernah sampai pada makam kuat ini jodoh ini Yesus dan pada sekolah
Marcelli, la gente Chabin, Maria Minatono, la gente Trabus, Utaim, la gente Chipana, Poi si sente il quadrino, magari ma non abbiamo più bastante personaggi che bueno, porque lo resumen para los castellanos, las lecturas de hoy pues nos hablan, creo que los centrales, lo que decía Jesús, y también lo decía la primera lectura. Al final, el servidor aparece en la basura. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. Y dice la prueba del hombre está en su razonamiento. El Injil lo expresa de una manera más clara. Nosotros sabemos lo que es la zaranda cuando se zarandean las cosas, especialmente los que venden maíz. Sale lo bueno y lo malo. Y en muchos momentos también, en nuestra vida personal, como dicen las discusiones, podemos sacar lo bueno y lo malo. Y la prueba del hombre, como digo, está en su razonamiento. ¿Cómo razonamos en medio del ambiente que estamos? Violentos, humildes, sencillos, comprensibles. Pues en cada uno. Por eso digo, nos lo presenta más claro todavía Jesús en el Evangelio. Un ciego no puede guiar a otro ciego, si no caerán los dos en el mismo hoyo. No se puede. Pone como tres parábolas pequeñas. El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Nunca más. Cuando será como su maestro. No puede ser más. Son raros los que de verdad saben mejor que su maestro. Pero hablando externamente, ahora que Jesús está hablando también de Él, somos discípulos de Él. ¿Cómo está lleno nuestro corazón? ¿Qué hemos aprendido del maestro? ¿Será que superamos al maestro? Muy pocos. Jesús nos ha enseñado muchas cosas, especialmente de la misericordia, el perdón, el amor, la comprensión. Y nosotros, muy poco. Ojalá lleguemos a la estatura de nuestro maestro. La otra parábola es: ¿por qué ves la paja en el hombro de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? Eso sí nos da duro. Porque aquí Jesús nos está diciendo que sí somos muy buenos para juzgar, para criticar, para hablar del otro hermano. Y como digo, todos, creo que sin excepción alguna, caemos en este error. Hablamos del hermano. Y si es posible, le ponemos un poquito más de sabor, aunque no sea verdad. Pero nos cuesta vernos a nosotros mismos como vernos en el espejo. Cuando miramos en el espejo, pues, ¿para qué nos miramos? No para ver nuestra fealdad que tenemos, que para hacernos ponernos más malos, ¿verdad? Esto me mata, esto otro. Pero a veces en nuestra vida personal cambiar, no nos gusta vernos quiénes somos. Nos gusta más ver a aquel, hablar del otro. Jesús nos dice muy duro, muy duro, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver mejor para sacar la paja del ojo de tu hermano. La basura, la paja, la cosita, y una viga grande, en toda la casa. Pero no nos damos cuenta. Lo que Jesús nos pide en esto es entonces, queridos hermanos, primero miremos a nosotros mismos, hagamos una pequeña revisión, ¿cómo soy yo? Y después puedo hablar de los demás. Pero qué bueno fuera buscar el lado bueno. Lamentablemente buscamos siempre lo malo. ¿Cuántas personas
nada. La propia iglesia, cuántas cosas no ha hecho, cosas buenas, nada. Que pasa una cosita pequeña, ahí sí ya lo vamos criticando. Al hermano, la hermana, al sacerdote, el obispo. Ahí sí somos buenos para mirar la basura. Pero la Biblia que tenemos a veces no miramos. Por eso digo, podemos agarrar de lo más grande, lo más pequeño, de los pequeños más grandes, personalmente, hasta las instituciones. A veces estamos ciegos porque no podemos ver las cosas buenas que hacen los demás. Pasan desapercibidamente. Lo hizo que bueno, ya estuvo. Son raros los comentarios que a veces o las felicitaciones son pocas. La mayor parte son críticas. Son cuestiones que a veces destruyen a la comunidad. Entonces Jesús hoy nos pide de verdad seamos un poquito más inteligentes en nuestro caminar, viéndonos en primer lugar a nosotros mismos y luego a los otros. Dice, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Igual el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Es verdad. Si usted tiene su corazón de cosas buenas, especialmente de las cosas de Dios, saldrán cosas buenas, saldrán cosas bonitas, saldrá el perdón, saldrá la misericordia, saldrá el amor, saldrá la ayuda, saldrá la comprensión. Hay muchas cosas que vienen de Dios. Pero si no, si está lleno de envidia, de rencores, eso, y por eso al final Jesús decía, pues la boca habla de lo que está lleno del corazón. ¿Qué dice nuestra boca? De eso está lleno el corazón. Si hablamos bien, gracias a Dios que el corazón tiene cosas buenas. Pero si el corazón no está lleno con cosas buenas, también nuestras palabras no saldrán bien de nuestra boca. Hermanos, hagamos un pequeño examen de conciencia, como estamos antes de entrar ya a la cuaresma, el tiempo, ese tiempo de desliza. Por eso esta palabra de Dios, como dice, examínense, prepárense, que hay un tiempo especial para esta preparación. Que Jesús, el buen maestro, nos ayude a estar siempre con nosotros, como dice el decía, el maestro es quien está con sus discípulos día y noche. El profesor tiene un horario, se enseña y luego cada quien en su casa. El maestro acompaña a sus alumnos, vive con ellos. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros, vive con nosotros, nos acompaña, y ojalá aprendamos del maestro y que llevemos bien de lo que él nos enseña. Así. Gusto, Dios, como, con